Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hablando de Homeopatía. Nosotros los médicos que usamos homeopatía siempre decimos, ¿verdad?, que a nosotros nos importan los pacientes, los enfermos, mucho más que las enfermedades, ¿no? Así es. ¿Y por qué decimos eso? Yo os quiero hacer una pregunta y te la hago a ti también, ya que te tengo aquí, José Ignacio. ¿Tú has visto alguna vez al reuma? No, ¿A no la es gripe? tampoco No, son. ¿verdad? Son entes. Claro, Son entes. la gripe, el reuma, no existe. Lo que sí existe, el virus de la gripe sí, pero la gripe no. Lo que sí existen son las personas que manifiestan esa enfermedad. Y claro, lo que ocurre es que no todas las personas manifiestan la gripe de la misma manera, ni manifiestan sus problemas reumáticos de la misma manera. Por eso nosotros en homeopatía nos importan los enfermos, porque esa es la realidad que nosotros tratamos. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Y lo que nosotros hacemos con nuestro abordaje homeopático es intentar hacer un traje a medida a cada paciente, que le ajuste perfectamente. Y como cualquier sastre, claro, tenemos que tomar medidas. Eso es. Y nosotros tomamos básicamente 4 medidas básicas y luego una medida especial, ¿verdad? Así es, así es. Vale. La primera medida que nosotros tomamos para coser ese traje a medida a nuestro paciente es, evidentemente, la localización y el aspecto de las lesiones. Es decir, nuestros pacientes vienen a las consultas con una dolencia, con un motivo de consulta, y lo primero importante es entender dónde está ese problema, si es posible. Hay veces como la fibromialgia que no tiene una localización concreta, pero sí puede aparecer unos dolores concretos en una zona. Si hay una lesión, por ejemplo, interna, es importante ver qué calidad tiene esa lesión. Si es un problema de piel, no vamos a hacer el mismo traje para una lesión que supure que para una lesión roja y que descame. De manera que en este contexto, claro, ahí nos apoyamos en toda la tecnología que podamos tener. Pruebas de imagen, resonancia, radiografías, todo tipo de analíticas. Si hay que mirar dentro del cuerpo, pues a veces las endoscopias. De manera que vamos a juntar toda la información para construir esa medida que tiene que ver con dónde y qué aspecto tiene esa dolencia de la persona. Eso es. Digamos que la segunda toma de medidas tiene que ver con las sensaciones, lo que el paciente siente, ¿no? Cómo percibe el dolor, si es un dolor calambroide o es un dolor penetrante o es un dolor punzante o es una sensación de adormecimiento. Todas las sensaciones que el paciente nos explique para saber cómo siente ese dolor o cómo siente ese picor o cómo siente la molestia, ¿no?, que particulariza el síntoma. La tercera medida muy importante, fijaos que siempre lo que vamos haciendo es tomar las medidas exactas de nuestro paciente. Te duele, vale, pero ¿cómo te duele? Que te duela no es suficiente para nosotros. Y luego hay otro aspecto en relación con los síntomas que tiene y es lo que llamamos las modalidades. Es decir, ¿qué te agrava y qué te mejora? Vale, te duele y te duele de esta manera, pero ¿cuándo te duele más? ¿Notas que el frío te agrava el dolor? ¿O el dolor te lo agrava el reposo y en la cama y en cambio cuando te levantas el dolor mejora según te vas moviendo? O el picor, por ejemplo, de la garganta es un picor que te da a la noche y no te deja parar de toser y no puedes dormir, o las noches descansas pero es una tos que sobre todo te da cuando sales a la calle y respiras profundo. Todas estas características particulares que modalizan cada síntoma para nosotros son muy importantes y es otra de las medidas básicas que hacemos para coser ese traje. Entonces estamos diciendo que las tres primeras medidas son localización, sensaciones y modalidades. Hay una cuarta medida que es específicamente homeopática, que lo llamamos concomitancias, que son aquellos síntomas que aparecen junto con el resto de síntomas y que a priori no tienen una explicación científica o lógica, pero que el paciente lo manifiesta, como sentir nerviosismo o ansiedad ante determinado síntoma, o que el cuadro febril se acompañe de intensa sed o que no tenga nada de sed, ¿no? Por ejemplo, hay dos medicamentos cuyos síntomas son muy parecidos en cuanto a localización, sensaciones y modalidades, como magnesia fosfórica y colocientes, y la diferencia fundamental está en las concomitancias, en el sentido de que el paciente que necesita colocientis siente una gran irritabilidad y está muy inquieto y muy enfadado, mientras que el paciente que requeriría magnesia fosfórica no presenta esta concomitancia. Y luego decía Guillermo que hay, como si dijéramos,
una medida especial que hace que el traje todavía tenga, como si dijéramos, mayor prestancia, ¿no? Y es el hecho de considerar la causalidad, la etiología del problema. Claro, cuando hablamos de etiología, habitualmente los médicos pensamos en un virus, una bacteria, un parásito, un traumatismo, pero en homeopatía la etiología es mucho más amplia, porque puede ser un susto, un miedo, una emoción, la frustración, la rabia. Todas las emociones pueden ser factores desencadenantes de una enfermedad. El frío, el calor. el calor. Eso es. Hay montones de factores que influyen, ¿no?, en la presencia o en el empeoramiento de los síntomas, incluso las fases lunares, cosa que los médicos durante siglos habían estado estudiando y a partir del desarrollo tecnológico y científico tan positivo, por otra parte, se ha desdeñado porque no se le ha dado importancia, ¿no? Cada vez se presta más interés o se fija uno más en las pruebas complementarias y se mira menos a los ojos al paciente y se le escucha menos. Esto es lo que le da gran valor a la homeopatía, ¿no?, y los pacientes agradecen. Hablábamos de poner un ejemplo, ¿no?, de un medicamento que pudiera explicar estas 5 partes de hacer el traje, ¿no? Y entonces habíamos pensado en un medicamento que lo tiene todo, ¿no?, como puede ser Aconitum, cuya etiología puede ser el miedo, ¿no?, cuya localización puede ser digamos, a nivel del sistema nervioso y una lateralidad fundamentalmente izquierda, cuya sensación puede ser un dolor neurálgico, como muy intenso, que empeora con el frío y que empeora por la noche como modalidad, y que como concomitancia ese dolor se acompaña de una intensa angustia y mucha ansiedad, ¿no? De forma que así tendríamos los cinco elementos de la composición o de la elaboración del traje, ¿no? Claro, pero claro, nosotros somos médicos que utilizamos la homeopatía y a la hora de elaborar ese traje hay muchas veces que ese traje además necesita complementos. Entonces, evidentemente, cuando en nuestro criterio el paciente necesita un pañuelo, llamémosle un antibiótico, necesita una cirugía, llamémosle una bonita bufanda. Es decir, dejadme que juegue con el ejemplo, pero al final realmente la vestimenta completa desde el punto de vista de la mirada del médico que usa la homeopatía, o sea, no deja de ser la mirada del médico que quiere ayudar a su paciente. Y yo siempre digo, el mejor medicamento es el que necesita el paciente. Y cuando nuestro paciente, además de su medicamento homeopático que le va a regular, que le va a ayudar, necesita algún complemento, evidentemente vamos a acabar de dárselo para que ese traje a medida sea realmente un traje a medida. Y un traje a medida tiene que ver con la capacidad que tenemos de utilizar todas las herramientas a nuestra disposición en relación a lo que el paciente necesite. Eso es. Quizá por concluir podríamos decir que tengas la imagen de que uno puede ir a comprarse un traje a la tienda o puede ir al sastre e indudablemente el sastre hará un traje a tu medida. La consulta del médico homeópata es como ir al sastre y los medicamentos homeopáticos son los medicamentos a vuestra medida.